Una disculpa. Con la doctora Marta Juliana Villegas Morenos, quien nos acompaña desde Colombia de la Universidad Católica de Pereira, UCP. A continuación me permito leer una reseña. La doctora Marta Juliana es psicóloga por la Universidad de Manizales, especialista en bioética y Universidad El Bosque. Tiene un máster en intervención en psicología clínica y de la salud en la Universidad de Valencia y es doctora en psicología por la Universidad Católica de Colombia. Bueno, pues la doctora Marta Juliana es docente en categoría asistente 1 del programa de psicología de la UCP, en donde dirige las asignaturas de psicología clínica desde la perspectiva cognitivo-conductual y tutora de trabajos de investigación. Igualmente es co-creadora y docente de especialización en psicología clínica. Tiene un énfasis en psicoterapia con niños, niñas y adolescentes. Es co-creadora y coordinadora de la maestría de investigación con modalidad investigativa. Investigadora en categoría junior ante Miniciencias y quien cumple el rol de investigadora ante la Dirección de Investigación e Innovación de la UCP. Líder de la línea de investigación en psicología clínica y de la salud, del grupo de clínica y salud mental, posicionado en categoría A1, la cual es la máxima otorgada en Miniciencias. Finalmente, cuenta con más de 25 años de experiencia como terapeuta en contextos institucionales, privados que brindan servicio de salud y actualmente también en el ámbito privado. Bueno, pues sin más preámbulo vamos a dar a continuación el inicio de su presentación. Adelante, doctora. Gracias, María. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Por favor, no hagan cuentas de sus 25 años. La verdad es un gusto volver a estar acá. Gracias al grupo por haberme vuelto a invitar y haber aceptado la propuesta de, si quieren les presento algo. Entonces, pues es un gusto porque obviamente hace un año los acompañé. Y bueno, la verdad es que siempre venir es una dicha, y le decía a mis estudiantes que estaban muy ansiosas, ¿no? Entonces les dije, claramente entiendo la ansiedad y entiendo lo exigente que puede ser estar en ese contexto, pero también quiero decirles que se van a encontrar con unas personas absolutamente rigurosas, juiciosas, pero a la vez también muy cálidas, muy amables, muy gentiles, entonces se van a sentir como si estuvieran en casa. Entonces quiero decirles que siempre que vengo tengo esa sensación y hoy pues obviamente no es diferente. Bueno, hoy les quiero compartir resultados de esta investigación que hicimos a final del año pasado. La he titulado Estados emocionales asociados a conductas alimentarias desadaptativas. Creo que de alguna manera entre ayer y hoy hemos visto la importancia que tienen las emociones en la comprensión de estos fenómenos tan complejos como son las conductas alimentarias desadaptativas y pues por supuesto también quiero contarles que estos resultados están asociados al proyecto que actualmente el grupo GYM está realizando, que es el trastorno por atracón, una propuesta de tratamiento psicológico, nutricional y de actividad física, en el cual pues venimos trabajando también de manera conjunta. Entonces me parecía también muy bonito poderles contar que también allá en nuestra universidad y en Colombia pues también estamos trabajando del lado de ustedes y en todos estos asuntos que nos interesan a ambos. Muy bien. Este va a ser el orden de la presentación. Vamos a hablar un poco de antecedentes, tal vez no me voy a detener mucho allí porque creo que todos los conocemos, pero también es importante hacer una contextualización y hacer un marco de referencia. Luego vamos a hablar del problema de investigación, un poco los referentes teóricos, los objetivos, el método, los resultados, la discusión, reflexión, conclusiones y referencias. Muy bien, todos sabemos, o digamos que un poco.
Gracias. Según la Alianza Nacional para los Trastornos de Alimentación, los trastornos alimentarios pueden afectar a personas de todas las edades, entre el 5.5% y el 17.9% en las mujeres jóvenes y entre el 0.6 y el 2.4% en hombres jóvenes. Han sido diagnosticados o habrán sido diagnosticados con un TCA a lo largo de sus vidas. Para la Asociación de Trastornos de Conducta Alimentaria en Aragón o de Aragón, se plantea que la prevalencia en España es de 4.1 a 6.4% en mujeres y entre estas mujeres entre 2 y 21 años y de 0,3% en hombres. A escala mundial, el número de casos de trastornos de conducta alimentaria se ha duplicado en los últimos 18 años y ha pasado de un 3.4% a un 7.8% entre el 2000 y el 2018. En niños y adolescentes que presentan obesidad, el 6% fue diagnosticado de trastorno por atracón y un 14% manifestaban formas subclínicas del mismo trastorno. Alrededor del 25% de los pacientes bariátricos padecen de trastorno del estado de ánimo, siendo la depresión la más frecuente y el 17% de ellos sufre de atracones. Según la OMS, en el 2022, 2.500 en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud, en el 2022, 2.500 millones de adultos de 18 o más años tenían sobrepeso, de los cuales 890 millones eran obesos. En estas estadísticas lo que vamos a encontrar es que el 43% de los adultos de mayores de 18 años tenían sobrepeso y el 16% eran obesos. En términos de la INH, que es el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, la prevalencia global de bulimia nerviosa fue del 0.3%, 5 veces mayor entre las mujeres que entre los hombres. Y claramente esto afecta de manera importante el funcionamiento cotidiano de las personas. Me parece importante este dato de la INH y es cómo se afecta el funcionamiento de las personas, el funcionamiento cotidiano de las personas al sufrir de este tipo de trastornos. De estas personas, el 43% tienen un impedimento grave en el funcionamiento de sus vidas. La prevalencia de anorexia nerviosa a lo largo de la vida en adultos fue del 0.6% y a lo largo de su vida aumenta al 0.9% en mujeres y el 0.3% en hombres. Y en términos de trastorno por atracón, pues es el doble entre las mujeres que frente a los hombres. El 80% tienen impedimentos, algún tipo de impedimento, pero entre el 30 y el 40% están presentes en las personas que buscan bajar de peso. El trastorno por atracón es el trastorno de alimentación más común en Estados Unidos y afecta a personas de todos los grupos raciales y étnicos. Aproximadamente el 1.25% de las mujeres adultas y el 0.42% en hombres adultos tienen trastorno por atracón. El 1.6% de adolescentes se ven afectados por trastornos por atracón y es muy importante que, obviamente todos lo sabemos, que el trastorno por atracón puede ocurrir en personas de peso corporal promedio, aunque puede ser más común en personas que presentan obesidad, especialmente en obesidad extrema, y más frecuente en personas jóvenes y de mediana edad. El trastorno por atracón puede causar aumento de peso y problemas de salud relacionados con la obesidad. El sobrepeso y la obesidad están relacionados con problemas de salud como diabetes, enfermedad cardíaca, diferentes tipos de cáncer y problemas en salud mental como depresión, ansiedad o pensamientos suicidas. En términos de antecedentes investigativos, estamos encontrando, digamos un poco lo que venimos leyendo, es que la ingesta de alimentos, cuando la ingesta de alimentos está fuera de los parámetros de regulación cognitiva, y no respeta los límites fisiológicos, se ha asociado a trastornos de conducta alimentaria y a obesidad. La desregulación en la ingesta de alimentos puede estar mediada por estados emocionales, lo que implica una ingesta emocional. Algunas investigaciones afirman que la ingesta emocional se asocia también con síntomas depresivos y obesidad tanto en hombres como en mujeres. Las personas incapaces de controlar sus emociones son propensas a desarrollar
atracones. Por consiguiente, digamos que a partir del proyecto marco del Grupo GIM, también un poco contextualizando la realidad en Colombia, estas fueron, digamos, las reflexiones que me llevaron al planteamiento de la pregunta problema. Las investigaciones a lo largo del tiempo se han interesado en los componentes sociales, culturales, cognitivos, que originan y mantienen las conductas alimentarias desadaptativas, como son las dietas restrictivas, el control alimentario, la preocupación por el peso y las conductas purgativas, y atracones propias de la anorexia y la bulimia. Sin embargo, el componente emocional de manera causal, creo que, no, a mí por lo menos, o creo que cuando también los oigo, no es tan sencillo de abordar. He visto varias investigaciones que miden, digamos, el componente emocional a través de escalas de inteligencia emocional, y a veces eso como que no te cuadra tan fácil, ¿no? Como que necesita un poco más de lógica y de pertinencia en el constructo de las emociones. O cuando hablamos de regulación emocional, pues digamos que la regulación emocional o las competencias socioemocionales son constructos realmente difíciles de conceptualizar y de medir y de llevar y de encajar bien con las conductas alimentarias desreguladas. Entonces a mí me parecía muy bonita esta oportunidad, como empezar a trabajar como el componente emocional, cómo trabajar el componente emocional como mediador de las conductas desreguladas, pero también medir ese componente emocional de manera un poco más fina, como un poco más, un poco más fina y más pertinente de acuerdo a la conducta alimentaria. Bueno, por otro lado, creo que en este momento los avances de la psicología y de las neurociencias también nos permiten entender mucho mejor esos estados emocionales relacionados con las conductas alimentarias, bien sea en término causal o bien sea como aspecto mediador. Y finalmente, creo que nuestra investigación está muy centrada en anorexia y bulimia, a pesar de que el trastorno por atracón sea mucho más prevalente. Creo que la explicación tiene que ver con el hecho de que hasta hace, entre comillas, pocos años, ingresa al DSM-5, entonces empieza a ser obviamente mucho más visible como objeto de investigación. Sin embargo, quiero contarles que en Colombia las investigaciones por atracones son mínimas. Cuando uno plantea pues palabras clave en los motores de búsqueda Atracón Colombia, no salen más de 8 o 10. Entonces digamos que también es muy importante empezar a trabajar en nuestro contexto colombiano acerca de comprender y entender el trastorno por atracón. Digamos que estas reflexiones fueron las que nos llevaron a plantearnos esta pregunta. ¿Qué estados emocionales se encuentran asociados a las conductas alimentarias desadaptativas de los trastornos de conducta alimentaria e ingesta de alimentos? Muy bien, el marco teórico, pues claramente sabemos todos de qué va la anorexia, de qué va la bulimia, de qué va el trastorno por atracón, sabemos las diferencias en las características de cada uno de los trastornos, sabemos que en anorexia pues claramente hay dieta, hay mucha preocupación por ganar peso, hay mucha necesidad de estar delgados. En bulimia sabemos que uno de los principales componentes es la desregulación emocional, las conductas compensatorias, y claramente en atracón pues sabemos que hay una gran impulsividad y hay una gran desregulación emocional sin conductas de compensación. Muy bien. Leslie Greenberg nos plantea, vamos a hablar un poco del concepto de emociones y luego vamos a hablar de la ingesta emocional. Leslie Greenberg nos plantea que las emociones son una forma adaptativa de procesamiento de la información y de prepararnos también para el alcance de nuestros objetivos y metas. Un poco también cumplen una función comunicativa, sino sintiéramos emociones también sería muy difícil interrelacionarnos y generar vínculos y poder comunicarle al otro cómo estamos para que el otro también pueda acercarse a nosotros de manera mucho más efectiva, ¿no? Las emociones entonces están implicadas en ese establecimiento y priorización de metas y constituyen tendencias hacia la elección, obviamente en ese sentido son adaptativas. Pero como les decía, ¿cómo entender las emociones dentro de la conducta alimentaria, dentro de la ingesta?
Sabemos que la regulación de la ingesta alimentaria es mediada por un complejo mecanismo en el que participa el hipotálamo a través de sus núcleos lateral, ventromedial y paraventricular, dorsomedial y arqueado. Pero las emociones tendrán un papel en nuestra forma de alimentarnos. ¿Ustedes qué dicen? Bueno. ¿Sí o no? Sí. Ok, yo es que pues va a despertarlos. Bueno. Ok, unánimemente sí. Listo. ¿Qué pasa con nuestras conductas alimentarias cuando estamos así? A veces estamos así, ¿verdad? ¿O qué pasa con la conducta alimentaria de Héctor cuando está así? Bueno, también cuando estamos furiosos, enojados, frustrados, ¿vale? ¿O qué pasa con nuestra conducta alimentaria cuando estamos en modo ansiedad, estrés, pánico, miedo? ¿Vale? Somos tan conscientes de ello. ¿Qué pasa? ¿Cómo comemos cuando estamos contentos, cuando estamos en Navidad, cuando estamos en familia, cuando estamos también celebrando fechas especiales, cumpleaños, cuando nos vamos de cena con el chico o la chica que nos gusta? Las chicas normalmente se nos va el apetito, ¿no? Ya después de muchos años, como que no me dejaste ni un poquito, no, me lo comí todo. Pero ¿cómo comemos bajo esos estados emocionales, no? Yo una vez estaba un poco enojada con mi esposo y me invitó a almorzar. Nunca se le olvidará. Me dice, ese día no me dejaste ni un poquito de pollo. No, era todo para mí. ¿Cómo comemos cuando estamos emocionalmente impactados, no? Entonces, ¿qué es el comer emocional? Creo que este es un concepto que viene estando ya ahí, que no es tan fácil encontrar tantos antecedentes investigativos acerca del comer emocional. Creo que precisamente por esa dificultad que tenemos de definir las emociones en la conducta alimentaria. Pero digamos que ahí va el concepto poco a poco construyéndose y dándole cada vez mayor forma. González en el 2018 plantea que la alimentación emocional implica comer como respuesta a una variedad de emociones negativas como la ansiedad, la depresión, la ira o la soledad. Las emociones tienen un poderoso efecto en la elección de alimentos y hábitos alimenticios, especialmente alimentos que repongan rápidamente nuestros niveles de energía consumidos durante la respuesta al estrés y que provocan una inmensa sensación de bienestar cuando los consumimos. Y a eso le llamamos entonces comfort food. De esta manera las emociones entonces modulan el comer en congruencia con las características emocionales. Podríamos entonces decir que la influencia de las emociones en la conducta alimentaria trae consigo cambios en la ingesta de alimentos, es decir, el apetito puede verse alterado para disminuir o incrementar la cantidad de lo que se come o la frecuencia con la que comemos. Ese es el comer emocional. Es como un poco los autores están definiendo el comer emocional. Muy bien, Match en el 2008 nos propone el modelo de 5 vías para comprender la ingesta emocional o el comer emocional. Pero ese modelo me parece que es muy afortunado porque recoge estos 3 elementos propios de la conducta alimentaria: los elementos biológicos, los elementos fisiológicos y psicológicos. Y él plantea que para poder entender el comer emocional también tenemos que entender, digamos, como 2 elementos de las emociones: su valencia y su intensidad. Se plantea la valencia como las emociones positivas o negativas. Creo que unánimemente todos sabemos que las emociones no son buenas ni malas, que son agradables o desagradables, pero claramente en la literatura encontramos todavía aún mucho acerca de eso, de ser positivas o negativas, pero cuando hablamos de emociones positivas estamos hablando de emociones agradables y cuando hablamos de negativas son aquellas muy perturbadoras. Entonces él dice, tenemos que entender esto de acuerdo a si son positivas o negativas y de acuerdo a su intensidad, si son bajas, moderadas o intensas. Y a partir de ello podemos entender cómo las personas comen. Y hay 5 vías, hay 5 maneras, o sea, pasan 5 cosas en esa elección. La primera vía se llama el control emocional de la elección de alimentos. En esta primera vía lo que se resalta es que se elige comer un alimento más allá de la saciedad
o evitarlo a pesar de la necesidad del alimento, de acuerdo con la asociación emocional que se tenga hacia dicho alimento, independientemente de los aspectos nutricionales. Leía y daban un ejemplo de las personas mexicanas, cómo eligen los jalapeños y los chiles a pesar de, digamos, los componentes bioquímicos o los componentes, lo que te genera, ¿no? Pero claramente es una elección que se hace, entonces digamos que ahí podríamos entender esa elección de alimentos, ¿no? O como uno dice, échale más limón o échale más, no, o échale más sal, te va a hacer daño, no importa, ¿vale? Porque es lo que nos gusta. O aunque sepamos que lo necesitamos comer, no nos gusta y lo dejamos afuera. La segunda vía es la supresión de la ingesta por emociones intensas. Claramente creo que esta toda la entendemos, ¿no? Y es que cuando la persona experimenta emociones de gran intensidad como miedo, tristeza, el apetito se verá disminuido o estrés crónico. La tercera vía es el deterioro del control cognitivo. Esta vía me parece muy interesante y es que cuando las emociones intensas o muy perturbadoras las experimentamos, perdemos el control. ¿Vale? Entonces ahí es donde podemos entender muy bien el atracón. Porque cuando las personas sienten la emoción intensa o negativa, lo que pasa es que pierden la capacidad para controlar la conducta alimentaria. La cuarta vía es la regulación de emociones negativas y entonces comemos para regular las emociones negativas. ¿Eso qué implica? Implica que cuando estamos tristes, comemos más. O comemos alimentos muy específicos, como los brownies, los chocolates, las frituras, las harinas, carbohidratos. Bueno. Y la modulación de la alimentación congruente con la emoción, ¿no? Entonces, un poco se presenta cuando la elección de la cantidad consumida de los alimentos depende de las emociones inducidas por el propio alimento y se modula de acuerdo a la valencia de la emoción. Muy bien. Finalmente, Match y Simons encontraron que las emociones positivas generan un incremento en la actividad alimentaria y las negativas una disminución. Cuando estamos entonces contentos, incrementamos el apetito y la velocidad en la masticación y la tristeza genera una disminución en el apetito y la velocidad de la masticación. Muy bien. ¿Cuáles fueron los objetivos? Establecer la relación existente entre los estados emocionales y las conductas alimentarias desadaptativas, y los objetivos específicos primero fue describir el nivel de problemas emocionales, motivación emocional al comer, conductas alimentarias desadaptativas, establecer el tipo de relación entre las variables y determinar la capacidad predictiva de los estados emocionales frente a las conductas alimentarias desadaptativas. Muy bien, sabemos que esta fue una investigación cuantitativa con un diseño de corte transversal, con unos alcances correlacionales y predictivos. Participaron 125 estudiantes con un nivel de confianza del 90% y un margen de error del 10%, y hubo algunos criterios de inclusión como ser mayores de edad, ser estudiantes de pregrado, aceptar la participación voluntaria y como exclusión no tener problemas emocionales agudos en tratamiento psiquiátrico actual. Estas fueron las variables que medimos. Las características sociodemográficas. Cuando hablo de problemas emocionales estoy hablando de estrés, ansiedad, depresión, que lo medimos por medio del DAS-21. Cuando hablo de emociones asociadas al comer, utilizamos el cuestionario de emociones en la motivación de la ingesta de Match, que es el DM, que él habla de esas 5 vías. Al final, cuando se adapta el cuestionario, terminan siendo 4 factores o 4 dimensiones que componen el cuestionario. Esas 4 factores son motivación, supresión, sobrealimentación y selección de alimentos. Y conductas alimentarias desadaptativas, el IT, lo medimos con el IT, que ya todos sabemos lo que mide el IT, bulimia, dieta, preocupación y control oral, y la escala de atracón alimentario en sus 2 grandes dimensiones, la cognición y la conducta.
Bueno, ¿qué encontramos? Nuestra muestra, nuestros participantes tenían una edad media de 21 años con una desviación típica de 2.97, el 63.2% fueron mujeres, el 92% solteros y la mayor parte estaban en un estrato medio. La doctora Marcela les contaba ayer que en Colombia, de acuerdo a los recursos, a las cualidades de las viviendas, tenemos estratos socioeconómicos, nuestros participantes, el mayor porcentaje estaba en estrato medio. Muy bien. Los primeros resultados que les voy a presentar, claramente de acuerdo con los objetivos, son los descriptivos de las variables. Encontramos un nivel medio de problemas emocionales con una tendencia moderada a utilizar la comida como estrategia de regulación emocional, puntajes medios en conductas de atracón con una dispersión notable. Lo que implicaba era que ahí podía haber una coexistencia de participantes con baja presencia en atracones y otros con niveles considerablemente altos. Y una sintomatología alimentaria global igualmente con alta variabilidad. Pero digamos que en general no tenemos una muestra clínica, tenemos una muestra con unas características muy normales. En términos de correlaciones, estas fueron las correlaciones que hallamos entre los totales de las variables medidas. Entonces tenemos estas correlaciones que ya les voy a contar cómo las he interpretado. A mayor dificultad en problemas emocionales, con emociones en la ingesta, que tiene una correlación bastante fuerte y significativa. Además, el trastorno por atracón con problemas emocionales, el trastorno por atracón con emociones en la ingesta y la trastorno de conducta alimentaria también tienen unas correlaciones allí importantes. Entonces, ¿cómo las interpreté? A mayor dificultad en la gestión emocional de la ansiedad, estrés y depresión, mayor tendencia a utilizar la comida como estrategia de regulación efectiva. Esto sugiere que las dificultades emocionales relacionadas con ansiedad, estrés y depresión se asocian con mayor probabilidad a presentar episodios de descontrol alimentario tipo atracón. Y se observa que las dificultades emocionales, como la ansiedad, el estrés y la depresión, se relacionan con una mayor severidad en los síntomas de trastornos de conducta alimentaria, como dieta restrictiva, preocupación por el peso, control oral y bulimia. Estas son las subdimensiones, estas son las correlaciones de las subdimensiones de los instrumentos. Miren la cantidad de correlaciones, no me voy a detener mucho acá, les señalé las rojas, que son las fuertes, que según el índice de Cohen están por encima de 0.5. Hay bastantes correlaciones allí importantes entre las subdimensiones de los instrumentos. Y en términos predictivos, les voy a presentar primero el primer modelo, y el primer modelo es ¿qué predice el trastorno por atracón? Cuando digo predice, llegué solamente hasta regresión lineal. O sea, no hay un modelo predictivo, sino que hice los análisis del modelo hasta los ANOVAs y los indicadores del modelo. ¿Listo? Entonces, pues no hice en esta vez su modelo predictivo. Listo. Entonces, el primer modelo está cruzado con ansiedad, depresión, estrés y emociones en la ingesta respecto a trastorno por atracón. Ese es el primer modelo. Este es un modelo que tiene excelente ajuste y explica una proporción muy alta de la variabilidad en el trastorno por atracón. El R nos explica la variabilidad. En términos de la ANOVA, lo que encontramos es que el modelo de regresión es altamente significativo, es decir, las variables estados emocionales, como la motivación, la supresión, la sobrealimentación y la selección, ansiedad y depresión, explican una parte de la variación del trastorno por atracón que no puede atribuirse al azar. Y en términos de los coeficientes, que es obviamente mucho más fino todos estos datos, lo que encontramos es que las variables emocionales y los síntomas de ansiedad y depresión constituyen un modelo predictivo sólido del trastorno por atracón en esta muestra, lo cual respalda el papel central del malestar emocional en las dificultades de la regulación afectiva en la comprensión de esta problemática.
en términos de ese modelo de 5 vías, es la motivación de la ingesta por emociones negativas, un predictor significativo en el trastorno por atracón, y se configura como un predictor central del trastorno por atracón por encima de las otras dimensiones emocionales. ¿Okay? Entonces miren cómo comer cuando estamos bajo estados emocionales perturbadores nos lleva al trastorno por atracón. El segundo modelo es el que nos va a ayudar a comprender que cómo la ansiedad, la depresión y el estrés y las emociones en la ingesta predicen TCA o los síntomas de TCA, que son los que mide el LID-26, ¿vale? Ya sabemos que el LID nos mide preocupación, control oral, bulimia y dieta. Bueno, este tiene mejores ajustes, tiene mejores indicadores, aunque el otro también los tiene bien. Las similitudes, hay similitud, pero este tiene un poquito mejor de ajuste. El modelo mostró un ajuste sólido, pues hay una asociación alta entre el conjunto de predictores, lo que sugiere que las variables emocionales y psicológicas consideradas aportan de manera relevante a la explicación de los comportamientos y cogniciones y actitudes alimentarias propias de los trastornos de conducta alimentaria, anorexia y bulimia. En la NOVA, lo que nos plantean los resultados de la NOVA, podemos decir que el modelo de regresión lineal múltiple es altamente significativo, es decir, que tanto el conjunto de predictores incluidos explica una cantidad de varianza en el LID significativamente mayor de lo que podríamos esperar al azar. Y en términos de los coeficientes, los resultados nos indican un buen ajuste general del modelo y sugieren que el conjunto de variables emocionales consideradas conforma un sistema predictivo robusto del riesgo de sintomatología alimentaria tipo anorexia o bulimia en la muestra evaluada. Y en términos más finos, al examinar los predictores individuales, la tabla de coeficientes muestra que el único predictor que alcanza significación estadística fue el factor de sobrealimentación. Es decir, puntajes más elevados en el factor de sobrealimentación se asocian con mayores niveles de riesgo para la anorexia y la bulimia. Conclusión, discusión. Muy bien. Las personas con TPA no intentan compensar el exceso de alimentación. En estos casos el alimento es usado como una vía para paliar emociones y sentimientos negativos, poco agradables, en personas con dificultades para lograr el afrontamiento emocional saludable. En este contexto, la ingesta de alimentos es reconfortante y calmante. Y estos antecedentes pues claramente coinciden con lo hallado en el modelo predictivo de atracón. Salinas et al. Y Ferreres et al., a través de sus investigaciones, establecen una relación directa entre la incapacidad de manejar emociones con la obesidad y exponen la necesidad de asistencia y tratamientos personalizados para el manejo emocional y así obtener mejores resultados en la reducción del sobrepeso. Bueno, en términos ya de los hallazgos, la relevancia clínica de estas asociaciones respalda la incorporación de técnicas cognitivo-conductuales específicas, tales como el entrenamiento en habilidades de regulación emocional, la reestructuración de creencias asociadas a la comida y al control del peso, manejo de sesgos cognitivos relacionados con la autoexigencia, la autoevaluación externa y la interrupción de patrones conductuales de evitación y compensación. Cuando el doctor Jesús exponía esta mañana sus resultados, le decía que me alegraba mucho precisamente por estos hallazgos, porque claramente hay que ayudarle a las personas con obesidad y con sobrepeso en todo este control de las funciones ejecutivas y la impulsividad. Estos resultados destacan que el abordaje clínico del trastorno por atracón y de los trastornos de la conducta alimentaria, tal como lo planteaba la doctora María Luisa, debe ser integral, emocionalmente informado y centrado en la comprensión profunda de los mecanismos afectivos que intervienen en la alimentación. Las correlaciones evidencian un patrón consistente de asociación entre desregulación emocional, uso de la comida como estrategia de afrontamiento y mayor severidad de síntomas alimentarios.
Los coeficientes también muestran que las emociones desempeñan un papel central en la experiencia alimentaria disfuncional. A mayor vulnerabilidad emocional, mayor tendencia a comer emocionalmente, a presentar atracones y a exhibir un perfil alimentario globalmente más alterado. Estos hallazgos sugieren que el atracón se encuentra estrechamente vinculado con la dificultad para procesar y expresar emociones, así como la presencia de estados emocionales negativos persistentes. A mayor vulnerabilidad emocional, pues hay una tendencia a utilizar la comida como estrategia de regulación afectiva, sobre todo cuando predomina también la ansiedad y el agotamiento emocional. Muy bien. Estos resultados sugieren que los TCA no pueden comprenderse únicamente a través de los factores cognitivos y conductuales de manera aislada, por el contrario, están estrechamente vinculados a las dificultades persistentes en el manejo de emociones. Creo que para los que son terapeutas igual que yo en esta sala, a veces es muy complejo desde la terapia cognitivo-conductual plantear un manejo muy claro de las emociones, porque claro, desde la perspectiva cognitivo-conductual las emociones son un producto de la cognición, ¿no? Entonces como que si cambias la idea, la emoción va a regularse. Yo creo que en gran medida sí, pero cuando la emoción va tan solita y de manera tan independiente por un camino en el que va como súper independiente, creo que la terapia cognitivo-conductual, cognitiva tan propiamente dicha, se queda corta, y creo que tenemos que encontrar otras maneras para abordar las emociones como un componente tan central como la cognición. He estado leyendo mucho acerca de la terapia focalizada en emociones y otras herramientas que nos ayuden a entender, a comprender y a intervenir mejor el componente emocional en nuestros pacientes, porque creo que la cognición no alcanza a, como que tienes que hacer tanto esfuerzo cognitivo para detener la emoción, y a veces el paciente de verdad que no logra hacer la detención de la emoción y de la conducta solo con la cognición, ¿no? Solo con el diálogo interno. Entonces creo que sí necesitamos otras técnicas que apoyen más sobre la intervención emocional de manera muy específica. En este sentido, las puntuaciones elevadas del malestar emocional, la supresión afectiva y la activación inadecuada o búsqueda de regulación mediante la comida aparecen como elementos centrales en el desarrollo y mantenimiento. En términos de limitaciones y orientaciones futuras, pues claramente este pequeñito estudio nos ofrece algunos resultados que son para esa muestra consistentes, válidos. Creo que nos deja ver cosas en el análisis estadístico en los cuales nos podemos soportar, pero claramente hay limitaciones. La primera limitación es que obviamente los datos se obtuvieron mediante instrumentos de autorreporte, que todos sabemos que el autorreporte puede generar mucho sesgo y deseabilidad social. Que el tamaño y la composición de la muestra, aunque el número de participantes permite unos análisis estadísticos confiables, entre comillas, pues por supuesto debemos ampliar la muestra en términos de representatividad y de características diferentes de la muestra. Este es un grupo de estudiantes que claramente es muy homogéneo, ¿no? Y sería recomendable también incorporar métodos mixtos, lo cual nos puede llevar a tener una evaluación mucho más precisa de cómo se procesan estas emociones al comer y de cómo están estos síntomas, tanto de TCA en términos de anorexia y bulimia como de trastorno por atracón. Estas son mis referencias y esta es nuestra universidad. Agradecemos profundamente su valiosa presentación y por compartir con nosotros los resultados de su investigación y experiencia en esta jornada 23 del GIN. A continuación damos paso al momento de preguntas y comentarios. Adelante, Lili. Con permiso. Si quieres yo me quedo con este. Doctora Marta, muchas gracias por su presentación, muy
muy interesante todo esto que se propone, que también ya son temas que afortunadamente se están abordando, pero yo tengo una duda respecto a, por ejemplo, los instrumentos de las cuestiones emocionales, porque incluso aquí en el auditorio fue muy dispar cuando usted mostró las imágenes, como qué pasa cuando uno está triste, y es como, unos comen, otros no comen, y es la misma emoción, ¿no? Digamos que también está en niveles, en intensidad, que justo está Valencia, pero es como algún instrumento o alguna forma, a lo mejor una entrevista, algo más puntual, para ver que a pesar de que sea la misma emoción, algunos están como, o lo han aprendido en sus contextos incluso familiares, que en esta casa a lo mejor cuando uno está triste come, y come mucho, o a lo mejor cuando uno está triste no come nada. Pero también, por ejemplo, el enojo, ¿no? Cuando uno está muy enojado tampoco come nada, y de personas que lo escuchan, ¿no? Como, no me traga, no puedo pasar comida, ¿no? Entonces, como puntualizar más esta parte de que aunque sean las mismas emociones, incluso los contextos culturales van a ser muy diferentes, y como incluso los aprendizajes en familia van a ser también, o van a marcar las pautas de, aunque sea la misma emoción o que la podamos entender de esa misma manera, pues va a expresarse de diferentes maneras, ¿no? No sé cómo, si puede comentar algo al respecto. Andrea, ay, ahora estoy ahí. Ahora me escucho más. Andrea, mira, lo que yo he logrado comprender en la lectura y en la comprensión del modelo de Match es que no es que necesariamente sea una emoción específica la que te lleve a comer de una u otra manera. Tiene que ver con la intensidad con la que procesas y sientes la emoción, ¿ok? Y tú te puedes ir por cualquiera de estas vías. Cuando tú estás en modo estado emocional perturbador o estado emocional muy agradable, tú te vas por alguna de estas vías, y irte por alguna de esas vías te lleva a la conducta alimentaria. Entonces digamos que no es una cuestión como tan de línea recta, la tristeza te lleva a tal, el miedo te lleva a tal, ¿vale? Porque realmente es la emoción, X, Y o Z, tú te vas por alguna de las vías y llegas a la conducta alimentaria, que puede ser de suprimir la ingesta o aumentar la ingesta y la frecuencia. Un poco como que no es tan específico en términos de tipos de emociones, o que sea esta vía la de la emoción X o esta vía la de la emoción Y, no es tan lineal, ¿ok? Y me ha parecido afortunado este modelo, precisamente por las dificultades que yo veo que se tiene cuando se aborda el componente emocional y se mide el componente emocional en medio de la comprensión de la conducta alimentaria. Seguramente tendremos que aplicarlo más, tendremos que utilizarlo más y acabarlo de entender mucho mejor, pero me pareció afortunado encontrarlo, y por eso digamos como que saltamos un poco hacia el charquito a ver cómo nos iba, y funcionó bien, André. Entonces, y también por lo que te explico, que no es tan lineal, la tristeza te lleva a esta vía y llegas a tal, o la alegría te lleva a esta vía y llegas a tal, sino que son varias vías, tú te vas por alguna de ellas dependiendo los estados emocionales, ¿vale? ¿Te respondí? Ok, no, a ti, gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias por su ponencia. Cuando la escuchaba, no podía evitar recordar algunos textos que revisaba sobre esa íntima relación entre las emociones y cómo impactan profundamente al lóbulo frontal, por ejemplo, al momento de tomar decisiones. Y una amplia discusión que se hacía era, ¿qué es primero? Como el problema de la desregulación que lleva como al el control cognitivo, o es el control cognitivo el que no está como fortalecido, que hace que cuando las emociones surjan, uno no tenga como adaptación al espacio. Y la respuesta es, pues, no sabemos todavía, ¿no? No sabemos qué fue primero, una cosa o la otra. Voy a ser como muy concreto. En el modelo que usted está proponiendo, ¿ha pensado medir algo que tenga que ver con el funcionamiento cognitivo, como dentro de este modelo que plantea? Si es que a lo mejor tenga alguna, podría ser que a lo mejor tenga alguna injerencia sobre esto que usted nos comentó el día de hoy.
pensaba. Voy a devolverte la pregunta y cuando te estás planteando la pregunta acerca del componente cognitivo, estás pensando específicamente en Funciones ejecutivas. funciones ejecutivas. A mí me parece que sería genial poder medir funciones ejecutivas. Yo me encuentro en el mismo lío del doctor Jesús y yo creo que en ese lío muchas veces todos hemos estado, que es primero la cognición o la emoción. Y yo a veces pienso que muchas veces es primero la cognición, pero en cientos de miles de casos primero es la emoción. Y que lo que tú haces terapéuticamente es enseñarle y ayudarle mucho al paciente a que trate de que primero sea la cognición y después la emoción. Pero al final yo creo, yo no soy neuropsicóloga ni soy experta en esto, pero desde mi lógica, y me van a ayudar ustedes por favor a entenderlo, yo creo que finalmente el estímulo pasa al lóbulo frontal y ahí están los dos. Creo que el estímulo del hipotálamo va al lóbulo frontal, entonces creo que a veces es más el impulso emocional y luego se despliega el resto. Entonces por eso creo, doctor Jesús y todos que están acá y que finalmente somos compañeros, creo que necesitamos terapéuticamente herramientas que trabajen sobre la emoción además de la cognición. No voy a soltar con eso la cognición, pero sí creo que merecen mucho más atención terapéuticamente de manera más particular y no dejársela solo a la cognición. Entonces creo que en términos de funciones ejecutivas incluso podríamos empezar a medir, bueno, ya estás viendo que estamos midiendo algún tema de impulsividad, algunas de las funciones, porque sí me parece importante ahí profundizar sobre el tema. Sí. Hola, ¿qué tal, doctora? Muy buenas tardes. Me parece muy interesante su temática porque está muy asociado a la cuestión de emociones que estoy trabajando. Y aquí no sé si las participantes propiamente pudieran tener a lo mejor ansiedad o depresión, en donde esos neurotransmisores como dopamina y serotonina estuvieran desregulados y por ende le estuvieran provocando alteraciones en términos del apetito, esta hambre emocional, esta saciedad, no sé, porque si la serotonina justamente presenta niveles muy bajos, pudiese estar asociado a justo problemas en términos de la saciedad, ¿no? Y la dopamina, el llevarlos justo a tener esa necesidad de consumir alimentos más palatables, ¿no? Entonces, no sé, a lo mejor me parecería interesante que pudiese ser como una línea, a lo mejor medir esta parte, cómo se encuentran los niveles de dopamina y serotonina, que probablemente les pueda estar llevando y sea un factor de riesgo incluso para desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Duda, nada más. Gracias, doctora. Pequeñita duda. Yo creo que me parece muy chévere lo que estás planteando, Fanny, y te voy a decir una cosa. Yo pensé que ansiedad y depresión y estrés iban a ser las variables que tuvieran mayor peso y mayor correlación. Sí. Y mira, realmente empiezan a ser sobre alimentación, supresión. O sea, parece que es el componente emocional más, o sea, la ansiedad y la depresión y el estrés están en el modelo, mira, ahí están, ¿no? Y tienen unas correlaciones obviamente muy importantes, pero cuando tú ves esto dices, Dios, o sea, como que están súper asociadas a las emociones en la ingesta. Entonces yo estaba esperando que como normalmente encontramos la ansiedad y la depresión fueran las que nos dieran mucha más, estuvieran ahí pesando muchísimo. Sí pesan, o bien pesan mucho, pero lo que encontré es que realmente las emociones al comer son muy fuertes. Sí. Bueno, bueno, mi pregunta, aquí yo pienso que parte del análisis tiene que ver con problemas de multicolinealidad, porque creo que hay variables que se pueden estar repitiendo y que eso puede obstruir y eso
se puede ver un poco más en la regresión. Entonces yo creo que sí es como tener como muy claro cuáles son estos componentes que tú estabas midiendo de alimentación o de emoción y solo poner los de trastorno del otro lado, ¿no? Porque si no, sí… Como dividir emociones en la Que ingesta. quede muy claro, sí, Ok. porque ahí, por supuesto que leas preguntas si sobre emociones y sobre cuestiones que tienen que ver, y también el ves, ¿no? O sea, comes cuando te sientes de determinada manera, Sí. Hay varias cosas que yo creo que ahí tendríamos que ser como pulir esto a las emociones, pero mi pregunta va a justamente a ampliar esta complejidad de las emociones. Porque cuando decimos emociones parece que un modelo nos va a explicar todas las emociones. Y entonces ahí yo entro en otro problema, porque hay personas que regulan muy bien algunos aspectos y algunas áreas, y no otras. Entonces, ¿qué modelo nos podría servir, o lo que tú vistes, como para explicar justamente esta complejidad, ¿no? Puedes ser en tus relaciones muy regulado emocionalmente, pero a lo mejor en tu academia no tanto y con tantito, no sé. Pero creo que eso es otro aspecto, ¿no? Que planteamos modelos muy unidimensionales cuando la complejidad es enorme desde variables biológicas, psicológicas, ¿no? De cognición y demás, ¿no? Es que yo creo que eso es lo complejo, ¿no? Cuando hablamos de emociones. Lo que les contaba al inicio, el otro día estuve revisando un trabajo y correlacionaron TCA con inteligencia emocional. Y eso ni con pegante daba. Entonces, ¿cómo entender las emociones? ¿Cómo medirlas en el contexto de la conducta alimentaria, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo contigo, nunca ningún modelo, por más robusto que sea, será suficiente para comprender la complejidad humana. Lo que sí creo es que sí hay algunas pisticas que nos vienen dando acerca de la comprensión del componente emocional en ese marco que a nosotros nos llama, porque obviamente las emociones a nivel interpersonal o las emociones en el trabajo, pues claro, o las competencias socioemocionales para saber cómo interactúas o cómo te interrelacionas con el mundo, pues estamos hablando de otra historia de las emociones, ¿no? Entonces creo que por eso le decía un poco a Andrea hace un ratico que me había parecido afortunado encontrarlo. Claramente hay que trabajar un montón más. Tú tienes mucha razón, obviamente estamos hablando de cosas súper parecidas, ansiedad, depresión, estrés y emociones en la ingesta, entonces podríamos quitar, y podríamos hacer ese ejercicio de quitar emoción, depresión y ansiedad y hacerlo solamente con emociones en la ingesta, a ver qué pasa. Te las mando la semana entrante. Sí, precisamente en ese sentido va Tu comentario. Porque también, por ejemplo, finalmente la emoción sí es la que desencadena la respuesta, inclusive fisiológica, es la amenaza, ¿no? Ajá. Y ante esa amenaza es después la parte cognitiva, que es la que tiene que entrar en el momento adecuado para ver si esa respuesta emocional y se incrementa o la mitigas. Ajá. Entonces, y que precisamente, finalmente la ansiedad y la depresión es el resultado del estado emocional que excede, que no pudiste afrontar. Bueno, es que son conceptos verdaderamente que los tenemos como muy implicados, ¿sí? Y que, pero como la parte fisiológica, finalmente sí, es la emoción, pero es la parte fisiológica, la primera respuesta en donde entonces entra la parte cognitiva, la pivotea. Ajá. Claro, y luego te vas a otro lío y es las emociones básicas y luego las sociales y las complejas. Ajá. Pero claro, 100%, o sea, finalmente filogenéticamente la traemos clara y la tenemos absolutamente aprendida. Ajá. Y es adaptativa, o sea, si tú no sientes miedo… Sí, no, y sin duda no, digo, es por ello que estamos O sea, metidos desde diferentes trincheras trabajando con las emociones, ¿no? Claro. De ahí.
Y que también, bueno, porque si la ecuación fuera tan sencilla, tú dices, bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo? Todos hagamos entrenamiento en afrontamiento. Y ya, ahí estaría la solución. No, no es suficiente. sabemos que no es tan sencillo. ¿Sí? Que, como decía Andrea, o sea, inclusive una misma persona puede estar en situaciones de tristeza y en esa misma persona ante diferentes momentos, ¿sí? Dejar de comer o comer de más, o etcétera, mucho, etcétera, claro. ¿sí? Entonces, bueno, pero sí, toca todo, ¿no? Toca la parte fisiológica, esa es la demanda, ¿sí? A nosotros, inclusive, muchas veces no sabemos si estamos amenazados, sino hasta que paramos tantito y vemos, bueno, pero ¿qué siente mi cuerpo? ¿Qué fue lo que mi cuerpo me está diciendo? Sí. ¿Sí? Ahora, también sabemos que la percepción y la valoración de amenaza es real o imaginaria y el despliegue es el mismo. Exactamente. Pero muchas gracias, felicidades. No, muy a interesante. ti. O sea, conclusión, estamos como muy enredados con las emociones, pero vamos encontrando un caminito. Sí, yo a lo que creo que es que sí hay cómo empezar a trabajar las emociones en la ingesta y definitivamente hay que trabajarlas de manera independiente y no dejárselas solo a la cognición, porque es insuficiente. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario? ¿No? Bueno, me permito darle su constancia por su conferencia magistral y de nuevamente le agradecemos su valiosa participación. Del grupo de la jornada 23 del grupo de investigación en nutrición. Muchas gracias a usted.